Es un poco, o sea, debe partir necesariamente de la ignorancia. Es decir, sin ignorancia previa no hay posibilidad de aprendizaje, no hay posibilidad de llenarse, ¿no? Cuando hablas de ignorancia, una de las primeras frases que te viene a la cabeza es la ignorancia es atrevida, que efectivamente percibimos siempre como una frase negativa o peyorativa, ¿no? Es decir, que ridiculiza la ignorancia, ¿no? Pero que leída de una manera correcta o de otra manera, a lo que te llevas a pensar que efectivamente ser ignorante te lleva a probar cosas distintas, a atreverte, ¿no? Y en el caso de la creatividad, en sus más variadas formas, probablemente la ignorancia sea el lugar en el que hay que estar para ser osado, ¿no? Para probar aquello. ¿Qué es la creatividad? Seguramente de una manera muy, muy básica, pues, encontrar soluciones distintas a las habituales para un problema común, ¿no? Que la ignorancia sea atrevida te lleva a pensar que seguramente estar en ese lugar, habitar ese lugar que es la ignorancia, te va a conducir con mayor facilidad posiblemente a encontrar soluciones creativas, ¿no? El nuestro es un oficio que requiere de una distancia y de un determinado no saber de aquello que nos toca contar, pero que claramente hay algo que tiene que ver con nuestro trabajo y que tiene que ver con la reivindicación de la intuición, de una cierta predisposición al asombro y a la ingenuidad frente a los problemas, una cierta perspectiva, una cierta distancia, que he querido sintetizar en eso de administrar la ignorancia, ¿no? de ser capaz de jugar con ella, ¿no? En la medida posible. Yo trato de impedir, y lo verbalizo, que nos enseñen, que nos expliquen demasiadas cosas sobre lo que son. Porque, de hecho, lo que les digo es, la razón por la que me has llamado es porque no tengo ni idea de lo que tú haces, o sé muy poca cosa. Y la razón por la que me has llamado es porque tú, al saber tanto, has dejado de tener distancia y visión objetiva sobre lo que haces. Por lo tanto, eres incapaz de explicarlo. Por una razón muy fundamentada. Es decir, seguramente no es tu misión explicarlo, pero has perdido la distancia y la perspectiva y, por tanto, no eres capaz de ver, que al final la perspectiva lo que te da es posibilidad de visión, ¿no? No eres capaz de ver lo que has hecho, lo que has construido, lo que pretendes hacer, lo que pretendes decir, ¿no? Entonces, como lo que estás comprando de mí, de alguna manera, es esta ignorancia, no me conviertas en ti, o sea, no me arrolles con tanta información que al final me convierta en otro cliente y, por tanto, tengamos que llamar a otra persona que nos sepa para que nos explique, ¿no? Digamos, esa tendencia del momento actual a rellenar nuestras ignorancias o lo que no sabemos, o tratar de darnos, digamos, el confort de saber prácticamente todo, o de tener la posibilidad de acceder al conocimiento de todo, en el fondo es una anulación de la vida, que en el momento en que empiezan a aparecer en los mapas del mundo conocido espacios en blanco, en vez de lo que se hacía antes, que era rellenarlos con dragones o con cascadas mitológicas o con cualquier cosa inventada, en el momento en que eso desaparece y aparece el blanco, porque lo que estamos diciendo es no tengo ni idea de lo que hay aquí, lo que genera eso inmediatamente es la necesidad de ir allí y de descubrir, por lo tanto, de aprender, de descubrir, de saber, ¿no? Esa ignorancia como lugar, esa ignorancia como mapa, esa es a la que me refiero, ¿no? Como un lugar, digamos, en el que uno debe intentar vivir o habitar y del que sale un poco para procesos de aprendizaje que le permiten, digamos, captar lo mínimo necesario de un asunto para poder comunicarlo, ¿no? Y que ese proceso de aprendizaje mínimo sea lo que tú realmente comunicas, ofreces luego al mercado o a la audiencia, ¿no? Entonces sí, esa idea de no tanto de ignorancia como no saber, que sería la definición básica y cierta, sino más bien de ignorancia como un lugar en el que uno ha elegido vivir para tratar de mantener una cierta capacidad de asombro o de frescura frente a lo que le cuentan, ¿no? Hay algo en Ferran y en muchos innovadores del tipo de Ferran, aunque como Ferran no hay demasiados, pero que tiene que ver con el no academicismo, ¿no? Es decir, es gente que no ha estudiado lo que debía haber estudiado, no ha estudiado lo correcto, ¿no? Entonces, lo que hacía con los chicos, con los becarios que le venían de las grandes escuelas de hostelería suizas y alemanas y francesas, eran chicos que habían estudiado la corrección absoluta en todo lo que había que hacer en una cocina, les ponía, por ejemplo, el reto de cortar lo más finamente posible una loncha de piña, por ejemplo, ¿no? Entonces les daba ese ejercicio, ¿no? Y los chicos pues se iban a la cocina y se pasaban 2 horas
tratando de cortar la loncha más fina de piña posible, tal como les habían enseñado en la escuela, que era con un cuchillo. Entonces, cuando llegaban con la loncha, Ferran veía la loncha y decía, bueno, esto es lo más fino que puedes hacer. Sí, sí, he estado trabajando y he conseguido esta finura extraordinaria, tal, muy bien. Entonces, Ferran cogía esa piña, la colocaba en un cortafiambres de esos que vemos para cortar el jamón dulce en las charcuterías y hacía una loncha de piña inmediatamente, infinitamente más fina y más rápidamente y más perfecta que la que había hecho el chaval. Y de pronto el chaval le veía decir, pero hombre, esto no se podía hacer. Bueno, pues esto no se puede hacer es lo que hace que muchas veces las disciplinas progresen, ¿no? El hacer lo que no se debía o lo que no se podía, ¿no? Claro, que Orson Welles declaraba mucho más tarde que él había hecho Ciudadano Kane porque no tenía ni idea de que esas cosas estaban prohibidas, o estaban vetadas, o no eran académicas, o no eran ortodoxas. Es decir, se inventa, de hecho, ese tipo de encuadre contrapicado que muestra los techos pone al departamento de producción en un problema enorme porque los techos nunca se veían en las películas, no hacía falta. O sea, la cámara siempre estaba a la altura de los ojos, a la altura de... Y de pronto ese cambio de punto de vista y de encuadre altera todo. Pero bueno, él lo hace porque no sabe que no se puede. ¿Por qué no se puede poner un techo? Si no se produce una interdisciplinaridad, una mezcla, una contaminación, te arrastra, digamos, a asilos que no se comunican, que no se hablan y por tanto a la pérdida de la única posibilidad de riqueza y de construcción que es el mezclar, ¿no? De los bares de las universidades como el lugar donde se producían realmente los descubrimientos, ¿no? Es decir, el lugar donde un biólogo y un matemático desayunaban, ¿no? O se tomaban una cerveza después de las clases, ¿no? Y donde compartían cosas que hacían que la ciencia progresase, ¿no? Y sí, yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo encontrar hábitos y lugares de encuentro, de mezcla, ¿no? Que es algo tan sencillo como colocar bares en los sitios adecuados. Y creo que inevitablemente hacia donde vamos, que es hacia un territorio mucho más de contenidos, de marcas que deben atraer por sí mismas y que deben atraer audiencias propias y no depender de las audiencias que crean otros. Creo que en ese sentido va a ser más necesario todavía que las marcas sean capaces de encontrar aquello que hay de atractivo y de interesante en lo que hacen, ¿no? Cualquier producto, por banal que sea, si lo analizas bien, está asociado a un concepto grande, está asociado a una idea, debería estar asociado a una idea grande. Y en este caso, por ejemplo, un producto tan ubicuo y tan importante en el sentido de su extensión y de su inclusión en la vida de la gente y en la cultura popular de la gente como la cerveza, está claro que está asociado a una idea gigantesca que es la socialización, la interdisciplinaridad, el mezclarse, el juntarse. Claro, la cerveza se convierte, digamos, en la gran salvación material de la humanidad, ¿no? En el nuevo materialismo. Así que sí, yo creo que lo bueno de cualquier producto, por pequeño que sea, es que se le puede encontrar el territorio grande al que pertenece, ¿no? La especialización es lo que impide la distancia y también la distancia es lo que permite el largo plazo, ¿no? Es decir, inevitablemente para la estrategia, es decir, el largo plazo quiere decir estrategia, es decir, construir una idea o de marca o una visión de marca como para toda la vida. Yo creo que distancia, especialización y largo plazo son un poco, digamos, obsesiones de lo mismo, ¿no? Es decir, una marca hay que construirla, hay que edificarla a base de pequeños ladrillos, de pequeños fuegos artificiales. Eso te exige una visión de largo recorrido, de largo plazo, eso te exige una distancia, una perspectiva, y la especialización va contra eso, te la impide. Es decir, tú eres verdad, es inevitable que seas un especialista en lo que haces, pero deberías ser capaz de mantener una ignorancia o una distancia o no lo sé, que te ayude a ver los planos del edificio, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas del formato educativo en el que vivimos, porque creo que todo el mundo tiene una facilidad, un don, todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que posiblemente sea un don que no está incluido en las asignaturas del currículum escolar o que no cuadra con la forma que tenemos de estudiar. Es decir, habría que buscarlo. Y ese don tiene que ver con lo que te resulta fácil. Entonces, esa idea de, no, es que hay el esfuerzo, la disciplina. Sí, el esfuerzo y la disciplina, pero primero hay que encontrar
en qué te vas a esforzar y en qué te vas a disciplinar. Porque si no, el esfuerzo y la disciplina sobre la nada, sobre el vacío, sobre cualquier cosa, a lo que conduces a la frustración, a la tristeza, al desastre. Entonces, y además yo creo que no hay solo un don. Yo estoy seguro de que todos tenemos varios dones. En el momento en que decides dedicarte a esa vocación es cuando empiezas a darte cuenta, primero, de la cantidad de gente mucho mejor que tú que hay, de lo que te va a costar llegar a esos niveles de talento y de perfección y de brillantez, y de que esto es una carrera de toda la vida, ¿no? Pero sí, al principio lo que yo sentí es, bueno, pues para esto valgo. Sí, lo noté con una cierta arrogancia, ¿eh? Tengo que decir que luego se te pasa, pero... De hecho, claro, la especialización a lo que tiendes a generar confort, ¿no? La comodidad de un entorno comprensible, ¿no? De hecho, hoy venía pensando yo, hace mucho tiempo que hablaba de la televisión como una dictadura, ¿no? En publicidad, digamos, el formato de televisión que durante 50 o 60 años se convirtió en una dictadura. Pero es que hoy pensaba, no, pues que es literalmente eso, porque en realidad, ¿una dictadura qué es? Una dictadura sería un formato de gobierno político que lo que pretende es simplificar tanto la vida, muchas veces usando la violencia y la coerción, para que la vida sea de una manera muy determinada y ya está. Y digamos, es digamos una anulación de la complejidad y por tanto de la libertad, ¿no? Es decir, cuanta más libertad, más complejidad. Yo tiendo a resumir la vida como aprender y querer. Creo que son los dos grandes... Aprender en un sentido muy claro de búsqueda, ¿no? Creo que si uno no... Y de curiosidad. Y creo que si uno no quiere aprender o no tiene la sensación de que está aprendiendo, no vive, ¿no? Y creo que querer es también prácticamente sinónimo de aprender. La ignorancia tal como yo la entiendo, es decir, como ese lugar en el que vivir, digamos, consciente de que te queda todo por saber, no deja de ser ese sitio en el que el aprendizaje es como la rutina, ¿no? Y no hay nada más hermoso, ¿no? que la rutina del aprendizaje, ¿no? O que el aprendizaje como rutina, ¿no? Vaya rollo. No. Gracias.